voy a hablar desde el principio hasta el día, desde el principio hasta el día en que el Señor fue llevado arriba. Bueno, lo que vamos a estudiar esta mañana es el expandimiento del reino, a todo el mundo a través de la iglesia. O sea, la primera etapa fue la venida de Cristo encarnando a Israel. Vamos a ver en Lucas 1 y Hechos 1. Entonces Lucas 1 es el inicio de lo que escribió el mismo Lucas. Pero en el primer tratado está explicando la vida de Cristo en la tierra. La vida de Jesús en la tierra. Vamos a decir Jesús en la tierra. En el segundo tratado, o sea, en los Hechos, si le ponen alguno, tiene bastante, entonces algo está mal. Bueno, yo creo que si oye bien allá, solo yo soy el que no me oye. El sonido está, siempre los monitores son el problema conmigo. Los monitores, allá está bien se oye, aquí arriba. En el Evangelio de Lucas, vivimos nosotros ahora, hasta que Él regrese, es el Cristo ausente físicamente, pero que se proyectó en su cuerpo místico. Entonces ahora la iglesia sustituye al cuerpo físico. La iglesia sustituye al cuerpo físico. O sea que va a repetir la iglesia como cuerpo místico lo que hizo el cuerpo físico. O sea que hubo un cambio de cuerpo físico, como que se hubiera quitado el cuerpo físico, como se fue, ¿verdad? Entonces se quedó otro cuerpo físico también, solo que formado por un gran número de creyentes. Ahora ese cuerpo místico, que se llama la iglesia, va a actuar ya no por órdenes de Jesús directas, porque ya no está presente físicamente. Va a actuar por órdenes a través del Espíritu. Por eso nosotros notamos ya en Hechos, notamos que las órdenes son por el Espíritu. Eso es lo que quería marcar. Vamos a ver si lo logramos coger el hilo. Entonces, después de haber dado instrucciones bajo la acción del Espíritu Santo a los apóstoles. Esto está sordo aquí. ¿Se descompondrían los monitores? ¿O yo estoy? En el primer libro, van a perdonar, hermano, no sé qué está pasando, ¿verdad? Vale. Voy a tratar de olvidarme del sonido. Entonces, cuando el cuerpo físico ascendió, entonces, esto es muy importante que lo entendamos, porque si no lo entendemos, no vamos a saber la función de la iglesia y hasta dónde llega la función como iglesia. El cuerpo físico entregó palabra en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu entregó palabra e hizo milagros, maravillas y prodigios, señales. Entonces, si eso es así como lo estamos diciendo, entonces el cuerpo místico va a repetirlo.
O sea, que entonces ahora quedó otro adentro del cuerpo, otro espíritu del cuerpo místico, como había espíritu en el cuerpo físico. Digamos, en el cuerpo físico era ungido el Señor por el Espíritu Santo y actuaba en el poder del Espíritu Santo. Era un santo actuando en el poder del Espíritu. No era Dios actuando. Entonces, como no era Dios actuando, es decir, los milagros, los prodigios, resurrecciones, maravillas, todo eso, no lo hizo Cristo por ser Dios, sino por ser un santo entregado para hacer eso en el poder del Espíritu. Entonces ahora, traslademos eso al cuerpo místico. El cuerpo místico va a tomar las funciones del cuerpo físico, solamente que van a ser una cantidad de seres. Ahora note usted, todo el cuerpo físico está ungido. Entonces, todo el cuerpo místico, para hacer la misma cosa, tiene que estar unido. Ahora pongamos en la línea. Si hay alguien que no está ungido, aunque sea de la comisión de los salvos, del nuevo pacto, no está habilitado para hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque no está ungido. Ahora, si hubiera habido dentro del cuerpo físico de Jesús alguna parte no ungida, entonces tendrían parte los no ungidos en la tarea de hoy. Pero no hubo. Como no hubo, es decir, todos los ungidos forman el cuerpo místico que sale a la tarea. Por ejemplo, los 120 del aposento alto era la totalidad de la iglesia. 120. Claro, iglesia inicial. ¿Cuántos fueron ungidos? 120. Ahora, por supuesto que tenemos que entender, ya va a ver por qué, que los 120 que salieron se fueron reproduciendo. Después eran miles que salían a predicar. Pero cada uno tenía que ser ungido a su tiempo. Donde se confunde la cuestión es cuando vemos nosotros que había no ungidos haciendo la tarea a la par de Jesús, antes de la cruz. Pero antes de la cruz no era la iglesia. Antes de la cruz era un número de discípulos que estaban bajo las órdenes de Jesús para predicar el mensaje a Israel. Y por eso no dieron mensaje a ninguna parte más. Ahora, la misión nuestra no es a Israel. La misión nuestra es al mundo. ¿Cómo vamos a ir? Vamos a ir en el poder del Espíritu, bajo la unción del Espíritu, a pregonarlo. Ahora, notemos, cuando Cristo nació en Belén, tenía residiendo en él el Espíritu Santo. Era un santo engendrado o concebido en el Espíritu. Entonces ya era hijo del Espíritu. Ya su espíritu estaba empapado en el Espíritu Santo, pero necesitaba la unción para ir a la tarea. Entonces, ¿qué fueron los 30 años de Jesús? Fueron preparatorios. Estuvo acumulando todo lo necesario para volcarlo en 3 años y medio. Vamos a ver la figura. David quería hacer el templo. El templo es la iglesia en figura. Quería hacer el templo, ¿no?
Jesús iba a hacer el templo, pero David y Jesús, estamos comparando, David solo juntó el material y puso el dinero, pero el que lo hizo fue Salomón. Entonces, Salomón no tuvo más que solo armar el templo, derivado de Jesús, o derivado de David, en ese caso. Y entonces armó el templo. Fíjese, ahora vamos a verlo, pongamos la figura. Entonces ahora Jesús es David. Acumula el material, todos los discípulos, y los entrena, y los enseña, etc. Bueno, ahora ya está el material, pero no edificó, no hizo la iglesia ahí, pues, sino que la dejó a que el Espíritu la hiciera. O sea, Salomón hiciera el templo. Ahora, ¿por qué David no pudo hacer el templo? Él lo pudo haber hecho, tenía todo, hasta quería hacerlo. Le dijeron, pero tú dices, a ti te toca hacer la obra de sangre. Dice, la figura es perfecta. Entonces la figura de la obra de sangre es hacer el pueblo de Dios guerreando, ¿no? Pero la figura completa es, su sangre hizo todo. David hizo la obra de sangre, como que si él hubiera derramado la sangre, pues. Pero la obra del Espíritu fue hacer el edificio. Bueno, nosotros estamos haciendo el edificio ahora en el Espíritu. Estamos creciendo en el edificio. Pero nosotros somos, en cierto modo, el cuerpo que está desarrollándose para efectuar la tarea del culto definitivo a Dios. Ahora, ¿cómo se va a edificar cómo se va a hacer ese edificio? Se va a hacer, lo vamos a ver aquí, se va a hacer por el Espíritu. Muy bien, vamos a ver. ¿Por qué Cristo, teniendo el Espíritu, antes del Jordán, no lo hizo? ¿Por qué el Espíritu no actuó en Jesús, estando en él, para hacer la tarea en el Espíritu? Sino hasta fungido. Ustedes notan que hasta que salió del lleno del Espíritu del Jordán, empezó la labor. ¿Quién puede salir antes de su Jordán? Nadie. ¿Qué sacerdote del antiguo pacto, qué sacerdote fungía sin que le derramaran el aceite? Derramaran el aceite. Usted sabe que el que es de Dios ya tiene el Espíritu de Dios. Eso es como cuando usted cree, acepta a Cristo, entra a Cristo, su Espíritu, usted y el Espíritu Santo. De tal manera que el que ya aceptó, ya es hijo porque está con el Espíritu de Cristo y con el Espíritu Santo. Ya tiene dos adentro, pues. Pero no puede actuar. Si actúa porque le habla a Jesús adentro, pero no puede desarrollarse porque el que lo va a dinamizar es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo bajo la unción. En la unción. ¿Hasta cuándo va a empezar? Va a empezar el trabajo del cuerpo de Cristo, cuando lo une. De ahí para adelante. Pero entonces, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó entre el espacio? No sé cuánto tardó usted en creer y ser ungido. Puede ser X tiempo, no sé cuánto. Para unos fueron 10 días, para otros fueron 3 días, para otros mucho tiempo. Pero en ese espacio, ¿qué estaba usted haciendo? Preparándose.
No se podrá en ese espacio hablar de Cristo, ¿cómo no? ¿No se puede testificar de Cristo? Claro que sí, se puede. Solo lo que hace falta es boca y deseo. La samaritana no tuvo que ser ungida. Ella testificó de Cristo, hizo esto y lo otro. Muy bien. Ahora, ¿pero qué se necesita para tener un ministerio? El ungimiento. Solo ungido puede hacerse eso. ¿Por qué? Porque la tarea del cristiano es reproducir sobrenaturalmente lo que Cristo hizo bajo unción del Espíritu en su cuerpo físico. Nosotros somos la prolongación del cuerpo de Cristo de físico a místico. Ahora, si es cierto eso, ¿qué es lo que va a hacer la iglesia, el cuerpo místico? Va a ser las obras de Cristo y aún mayores. Ahora, ¿será esa tarea natural? No, no es natural. Por eso no manda el Señor solamente sabios, entendidos, llenos de letra, porque la tarea no es de eruditos, es de enviados en el poder del Espíritu, en unción. Entonces, lo que establece la diferencia de la economía pasada a la presente es la unción. Un predicador acá y otro acá. Aquel es ungido y este no. Hay una enorme diferencia, aunque diga lo mismo. Aunque aquel, el no ungido, sea más sabio, tiene mejor verba, pero no toca a nadie, como este otro. La mismísima palabra, fíjense, dice el uno y el otro. O puede decir la mejor el no ungido y no gana mucho. Marta y María dijeron lo mismo ante Jesús. Y la que lo movió fue María. En el púlpito, de caso, en el púlpito, el que va a mover a la gente es el que está en el estado de María, no en el estado de Marta. Entonces la tremenda diferencia es la unción, hermano. Mucha gente se pregunta, consultan ahora y dicen, ¿qué hacen ustedes para crecer? ¿Qué hacen para que venga tanta gente? ¿Y qué están haciendo? Y se quedan sorprendidos cuando uno dice, pues nada, solo como alguien lo está haciendo, el Espíritu lo está haciendo. Porque los mismos, dice, pero si nosotros hacemos lo mismo y hasta más estudio, más dedicación, más esto, más lo otro, pero no sale. Cuando Sansón fue preparado por el Señor para hacer la tarea de campeón ungido, dijo Sansón que cuando él perdiera esa comunión, la unción, sería como cualquier hombre. Entonces, yo no veo por qué en la iglesia nosotros queremos hacer la labor sobrenatural en lo natural. Y por eso es que la iglesia a veces se convierte, en vez de ser una familia espiritual, se convierte como más parece un sindicato o una empresa secular, ¿verdad? Con organización, con todo, jerarquías, todo lo tiene, menos lo sobrenatural, menos la unción. Y entonces se traban las carretas, hermano. Bueno, ahora vamos a ver entonces a la luz de los Hechos 1. Hechos 1. Entonces ahora la iglesia salió de Hechos 2 sería para ir del aposento alto para adelante. Yo voy a derramar mi espíritu, fue la última promesa de Cristo. Yo voy a derramar mi espíritu apoyándose en la profecía de Joel en los últimos días, 2:17.
en los últimos días yo derramaré de mi espíritu. Fíjese que antes no, ese es Pentecostés para adelante. Antes de eso no. El único que tenía derramado el espíritu sobre sí era Jesús. Los demás no. Por eso no podían hacer una labor mayor, porque Jesús fue el que la hizo. Los discípulos fallaban y fallaban y fallaban. Ellos mismos no estaban convencidos. Ellos mismos vieron a Jesús resucitado y dudaban. Fíjense qué cosa. Ahora, un grupo de dubitativos o dudosos no puede llegar a convencer a nadie. ¿Quién estaría haciendo la labor? Cristo. Pero cuando Él se fue, no iba a dejarlos así, hermano. La iglesia no hubiera avanzado un milímetro. Lo que hizo fue, bueno, ahora yo me voy. Va a venir el otro, los va a tomar de adentro para afuera, van a recibir el poder, se va a derramar mi espíritu, y entonces, en esos últimos días de la cruz de Pentecostés para acá, ustedes van a tener profecía, ustedes van a tener visiones. Estoy leyendo el 17, ¿no? El 18 y 19, hasta el final. Dice, van a profetizar, van a haber visiones, van a haber prodigios, va a haber señales grandes, antes que llegue el día de Jehová. Entonces la labor de la iglesia es hacer esto antes que venga el Señor de nuevo. Ahora ya estamos enmarcándolos. Si vamos a empezar en Pentecostés, si empezó en Pentecostés, la iglesia que empezó en Pentecostés tenía eso. ¿Por qué se fue perdiendo? ¿Por qué sustituyeron a los líderes al estilo de Cristo por al estilo humano? Empezaron que ya no habían apóstoles. Decían ellos, ya no había necesidad de apóstoles, ya no había necesidad de profetas. Solo los evangelistas porque iban a expandir el reino. Y los maestros porque iban a enseñar la palabra. Y los pastores porque iban a cuidar el rebaño. Porque estaban pensando en una tarea natural. Los dones, tampoco. Porque ahora hay habilidades. Sanidades tampoco, porque ahora hay médicos. Fíjense bien. Y una cosa es la medicina y otra cosa es la sanidad divina. La sanidad divina no sustituye a la medicina. La medicina es un auxiliar utilizado inclusive por el Señor. Fíjense bien en eso. Pero ese no es el don de sanidad. El don de sanidad es un don carismático que va a efectuar. Por ejemplo, yo he visto sanidades de personas en los hospitales, tratadas por un médico, que al fin y al cabo que la sana es el Señor. En el fondo de todo, el Señor. Como dicen, el médico solo pasa la cuenta. Pero ¿es esa sanidad, la sanidad del derramamiento del Espíritu Santo? No. Esa es una sanidad que al fin y al cabo no hay un solo médico que pueda hacer las cicatrices, ¿verdad? Las hace el Señor en el cuerpo. El médico puede hilvanar ahí, juntar los tejidos. Pero ¿quién hace la cicatrización? Esa no la hace el médico. Pero esa no es la sanidad divina, no que no sea divina esa sanidad, es divina en el sentido de origen. Pero lo que estamos hablando aquí son los dones carismáticos en que no interviene la mano del hombre. Entonces vamos a poner la diferencia, porque estamos hablando ya de sanidad. ¿En qué se diferencia esta sanidad de la otra sanidad? Digamos la sanidad carismática.
Se diferencia en que solo el Señor dijo, ya, se sanó en instante o se sanó progresivamente, pero con una intervención directamente del Espíritu. En cambio, la otra, de todas maneras está actuando Dios, pero usando mecanismos humanos, conocimientos humanos, que Él mismo dio. Por eso, nosotros acá no peleamos con la medicina, pues. No es pecado que un hermano vaya a ver al médico. No es pecado que use aspirinas. En algunos lugares, hermano, lo primero que tiraron al nomás recibir la unción del Espíritu, todas las aspirinas y todas las medicinas a la basura. No. El que no tiene fe puede usar medios. Es como vamos a verlo en el lado del cuidado, para poner el equilibrio. ¿De qué sirve la guardia para un hijo de Dios? ¿O no hay necesidad de guardia? Bueno, el que realmente cuida es Dios, pero a veces se usa guardia. Porque dice que si Dios vela, no vela en vano la guardia. Si Dios está en la sanidad de esta persona que está en un hospital, que está bajo cuidados médicos, entonces no hacen en vano el trabajo los médicos. Si el Señor dijera no, pues ahí se pueden pasar los médicos haciendo todo lo que tengan que hacer y nada funciona. Pero vamos al punto. Cuando ya la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, se desenvuelva de Pentecostés hasta la parucía, la aparición de Cristo, entonces en ese espacio van a haber carismas que van a reproducir el trabajo de Cristo cuando estuvo en la tierra. Y lo van a superar, no a Cristo, sino que Cristo va a superar ese trabajo que hizo allá por medio del nuevo cuerpo. O sea, no es un concurso entre el cuerpo místico y el cuerpo físico. El cuerpo místico va a prestarse a que Cristo haga lo que le faltó hacer por causa del tiempo. Digamos, en 3 años y medio, ¿qué haría el Señor, hermano? En cuanto a carisma. Ahora, ¿cuánto habrá hecho ya en 2000 años? Ahora, ¿cuánto cree usted que va a hacer cuando el derramamiento haga que se rinda ese cuerpo místico y se entregue? Entonces va a superar Cristo lo que hizo en su cuerpo físico. A veces no nos entendemos en esto y creemos que la iglesia va a superar a Cristo. Es Cristo adentro haciendo el trabajo que faltaba. Entonces no puede, mire hermano, no puede haber una diferencia entre el trabajo del cuerpo físico y el trabajo del cuerpo místico en cuanto a que es en el espíritu. Si no se parece el trabajo del cuerpo místico al del cuerpo físico, dude. Vamos a explicarlo. Las reuniones del cuerpo místico se parecerán a las reuniones del cuerpo físico. Es decir, Cristo se reunía con la gente y había maravillas, prodigios, milagros, sanidades. Bueno, el cuerpo místico, si es el de Jesús, y es carne de mi carne, hueso de mis huesos, entonces debe hacer lo mismo. Cristo nunca fue solo discursos. El Señor nunca fue solo explicaciones, hermano. Pero las señales eran para llevar fe a los que creían en Él a las explicaciones. O sea, no al revés. No es para ver maravillas que nos traen amas del Señor. No es para ver señales, sino para que las señales nos refuercen la fe en la palabra que nos está dando. El Señor nunca reunía a la gente para que lo vieran hacer maravillas, hermano.
Y note usted el aspecto que se le da de parte de los ministros supuestos del Espíritu ahora a esto de las señales. Parece que toda la atracción es la señal. Parece, vengan porque va a haber esto, va a haber lo otro, un milagro, una sanidad. Ya el centro no es Cristo. El centro son las señales. Yo protesto ahora en este momento a eso. El que se reúna alrededor de señales se descentró de Cristo. Porque Cristo hacía toda la señal para que le atendieran su palabra. ¿Para qué la señal? Para que crean, para que se afiancen en la palabra. Ahora, ¿por qué entonces solo señales? Porque solo las señales no te van a dar la fe. Se necesita una explicación por qué esa sanidad, por qué. Ahí está el cojo de la hermosa. Este que ven ustedes ahora, miren, Cristo no está, solo estamos nosotros. Este que ven ustedes ahora que acaba de ser sanado, y era evidente que había sido sanado súbitamente. Fue sanado, está la explicación, ¿no? Para eso fue la señal y para eso fue la reunión. Este fue sanado por Cristo. No miren en nosotros nada, fue Cristo en nosotros que hizo eso. Nota usted, las señales llevaban la atención a Cristo, al Cristo ausente. Pero no eran las señales en donde se tenían que quedar. Y no hay miles de campañas, ni una siquiera, de santidad divina. No hay una reunión que se diga, vamos a traer a la gente a Cristo para que conozcan al Señor. Ahí no llega la gente. Vamos a traer, vengan porque van a sanar los ciegos, como dijo alguien, los ciegos van a andar y los cojos van a ver. Entonces ahí está la gente, ahí está la gente. Bueno, ¿qué es el interés? ¿Lo que da Cristo o Cristo mismo? Esto es diferente, hermano. Lo que yo amanecí hoy alborotado con eso, ¿saben? Le voy a decir por qué. Porque el Señor me dijo en la mañana, me habló algo a mi espíritu, a mi conciencia. ¿Por qué Pedro, cuando perdió el centro de que lo negó, por qué se fue a pescar? Quiere decir que en realidad no tenía tanto interés en Cristo si Él no le daba algo. Y cuando ya vio que se le esfumó el Cristo en el que él creía y que no tenía mucha fe, me voy a pescar. Entonces el interés era peces, o que se los diera Cristo, o él los conseguía de cualquier manera. Entonces la idea es la siguiente: ¿te interesan los peces de Jesús o Jesús de los peces? ¿Quién te interesa? ¿Podrías ir tú si no te da peces? ¿Creerías en él? Mira, Pedro no creyó en él a la hora de la cruz. Bueno, dijo, no hay nada de eso ahí, bueno, lo voy a pescar. Gente que anda detrás de los peces de Jesús. Y cuando no se los da él, dice, pues yo los puedo hacer. Yo puedo pescar. Al fin y al cabo, yo aprendí a pescar. Por eso es muy importante que esa señal que le dio el Señor a Pedro, le dijo, ¿pescaste algo, Pedro? Cuando yo ya no te mandé a pescar, ¿pescaste algo? ¿Qué dijo Pedro? No hay cosa más terrible que le toquen a uno el dedo lado flaco, ¿verdad? ¿Y no que ibas a pescar, Pedro? Sí. ¿Pescaste algo? No. Nada, ni uno. Resfriados pesqué. Porque hay miles de gentes interesadas en el reino. Porque el reino es gobierno, es influencia, es fama, es gloria. Pero ¿cuántos están interesados en el rey? En el rey.
Esta es la clave. Bueno, entonces el cuerpo, volvamos a la unción. ¿Qué es lo que va a capacitar al cuerpo místico para hacer la obra de Cristo? Fíjese bien, el Espíritu Santo está en el creyente. Desde el momento que creyó. Acuérdese de eso, porque hay un pentecostalismo que dice que el que no es ungido no tiene el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en la persona que se convirtió, no la regeneraría. Si la persona que creyó en Cristo en ese momentito, a los 5 minutos se muere, fíjese que todavía no ha sido ungido, todavía no ha hecho trabajo, todavía no ha hecho labor, pero si se muere a los 5 minutos, se va al reino. El Espíritu ya lo regeneró. Ya no está, el trabajo en el Espíritu está haciendo. Pero eso no quiere decir que ya esté la labor ministerial sobrenatural. O sea que la unción es para la labor sobrenatural, aquí en la tierra. Vamos a verlo de otro modo. Cuando el ladrón en la cruz muere, él no hizo nada de ministerio. Pero se salvó o no. Entonces la salvación es muy aparte del ministerio. El ministerio no salva a nadie. El ministerio lo único que evidencia es el poder del Espíritu bajo la unción. Muy interesante que veamos en qué consiste entonces la diferencia entre la unción y la presencia del Espíritu Santo. Yo lo pongo en esta forma, como un automóvil completo, no le falta nada, salió de la fábrica, terminado, control de calidad, terminado, muy bien, pero no camina si no le ponen gasolina, pero vamos a decir que le pusieron gasolina, con gasolina y todo, no camina, hermano, tiene que ver, ¿qué? El encendido, ¿sí? El encendido en la unción. No falta nada, solo encenderlo. Entonces, no le puede decir un ungido a otro no ungido. Tú no tienes nada, tú no sirves. No, si ya está el auto completo, hasta con gasolina. Pero el encendido es el que va. Mire, si ese no lo encienden, no hay starter, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaría? El encendido. Start, ¿qué quiere decir ya en español? Sí, es encender, pero ¿qué? ¿Start es encender? Ah, muy bien, pero usted sabe en inglés. Es encender. Bueno, si usted no enciende el auto con todo lo que tenga, alto octanaje en la gasolina, lo tiene que empujar. Si usted enciende, se lo lleva a usted adentro. Esa es la diferencia, ¿no? Otro ejemplo. El Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, está sobre el caos. Génesis 1. ¿Qué estaba haciendo? ¿Había algo abajo, aparte de caos? No. Pero se estaba empollando, se estaba como preparando todo. Pero no actuaba. ¿Qué fue lo que lo hizo actuar? ¿Sabe cuál fue el encendido? Y dijo Dios, dio la orden. Entonces, cuando Cristo va siendo hijo, con todo adentro, todo, al Jordán, este es mi hijo, lo encendió. Cayó la unción, este es mi hijo amado. A él oigan. Y se enciende el ministerio. Ahora, cuando se enciende el ministerio, que dura 3 años y medio, es absolutamente sobrenatural. Totalmente. Totalmente. La palabra actúa por
la energía del Espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida. Hermano, ¿por qué no las dijo antes de 3 años y medio? En cierto sentido lo era, pero no activo, no en actividad. Ahí estaba empollando el Espíritu Santo, pero no había actividad. ¿No? Se dio la orden y se deshizo el caos. Ahora, tomemos en cuenta, lo sobrenatural de Dios no necesariamente tiene que ser instantáneo. 7 tiempos para quitar el caos. Génesis 1. Ahora, hoy en la mañana me acometió el siguiente pensamiento que lamento que no traje el papel. Decía, ¿qué pasa con los espíritus cuando son purgados? ¿Y qué pasa con los espíritus que no se purgaron? ¿Y qué va a pasar con las almas y los cuerpos que pertenecieron a espíritus purgados, o sea, limpiados, o a espíritus condenados? Vamos a ver, analicémoslo un poquito. El espíritu del hombre va a ser juzgado, porque por eso vuelve a Dios que lo dio. Por eso todo mortal va a volver a la vida y va a ser juzgado. Pero ¿qué pasó si el espíritu de este fulano, en vez de regresar al Padre para ser juzgado, se purgó en Cristo? Este espíritu. Usted sabe que según el relato bíblico, va ya no al Padre, sino va a Jesús. Entonces ya Jesús, que es el juez, ya lo tiene perdonado. ¿Qué va a pasar con ese espíritu? Le van a devolver el alma, que la están reciclando abajo, y el cuerpo. Y lo resucitan después de darle vida. Pero ¿qué pasa con el espíritu que no se purgó? Vuelve a Dios que lo dio, dice. Entonces, ese cuerpo y esa alma no resucitan. Vuelven a la vida para ser condenados. Entonces ya no le devuelven el espíritu. Bueno, dejemos el alma y el cuerpo se destruyó en el infierno. ¿Qué pasó con ese espíritu que no se purgó? ¿Qué pasó? ¿Se diluyó en el cielo? ¿Se quedó así podrido y culpable con Dios? Resuelvas ese problemita, hermano. Los demonios o los espíritus inmundos, que son 2 cosas diferentes, ¿no serán espíritus que no purgaron? Ahora, en esta esfera lo entendemos. ¿Cuántos miles de años tendrán los demonios de estar flotando? Los espíritus inmundos de estar fletando. ¿Ah? Ahí están. Miren, va. Ahora, ¿esos les irán a devolver su cuerpo? No. Están condenados. No les van a devolver el alma. Se desintegraron. Y cuando digo desintegrar, por eso es que cuando Cristo, voy a explicar esto, cuando Cristo baja como hombre a la tumba, dice, no dejarás mi alma en el Seol. Lo reciclan. No dejarás mi cuerpo que se pudre en la tumba. Lo vuelven a la vida. O vuelve a la vida. Fíjense bien. Pero ese es de uno que Cristo lo representa, pues. Pero ¿qué pasa con el que no se acogió a Cristo? Tengo que recurrir todo lo revuelvo, pero tengo que recurrir a Eclesiastés. Eclesiastés dicen 3 cosas que se van a terminar, se van a disolver, se van a
disgregar. El cordón de plata, en una versión dice, en esta dice, la copa de oro. La copa de oro dice acá, y luego dice el cántaro que se pulveriza en la tierra. Cuerpo, espíritu y alma. Ahora, esos tres se van a juntar solo en los resucitados. En los que vuelven a la vida no. Aunque tengo que hacer la salvedad. Van a volver a la vida unos para ser condenados, según Daniel 2, 12:2. Van a ser condenados unos a la muerte eterna y otros van a ser llevados a la vida en el día posterior. Ese es el rebusco. Es lo último que van a salvar. Pero antes hubo otros que fueron purgados a su tiempo. Entonces la labor de la iglesia, usted nota que con solo esta explicación, hermano, la labor de la iglesia es absolutamente sobrenatural. Totalmente sobrenatural. Desde arrepentirse hasta ver milagros. Y desde luego convertirse. Fíjese bien, ¿quién hace el arrepentimiento? El Espíritu Santo. Tal vez usando a un ministro, un evangelista, a quien sea, y se arrepiente fulano. Bueno, eso es el arrepentimiento. Por supuesto que el hombre tiene que tomar decisiones, pero ¿quién lo va a hacer que se arrepienta? El Espíritu. Lo va a combinar el Espíritu. Ok, muy bien. ¿Quién lo convierte? Siempre, sí, Cristo está haciendo todo, pero a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo entra y lo regenera. Esa es la conversión. Muy bien, ya está convertido. ¿Quién es el que lo hace crecer? El Espíritu. ¿Quién le refuerza la fe? Los carismas. ¿Quién los hace? El Espíritu. ¿Quién enseña? Claro que Cristo empezó enseñando, pero continúa enseñando el Espíritu Santo. ¿Quién te va a conocer, ahora a conocer a Cristo en su totalidad? ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces al Espíritu Santo le encargaron hacer realidad a Jesucristo ausente. Ahora, una persona no ungida no se le hace realidad a Jesucristo. Que no me cuenten historias, hermano, si yo lo viví cabal. Y probablemente usted también. Cuando éramos solamente de la conversión y no teníamos la unción, yo por lo menos nunca, jamás se me hizo real. ¿Sabe? En el momento de convertirme, sí. En ese momento se me hizo real. Sentí que algo entró en mí y ya no hallaba ni dónde ponerme cuando me convertí. Igual me pasó cuando el Señor me ungió. Cuando entró el Espíritu Santo, que no me di cuenta. Porque entró inmediatamente que me convertí, ¿verdad? Pero cuando me ungieron, otra vez sentí la presencia. Me acordé de mi conversión, que había sido 3 años antes. Y fue a partir de ahí, hermano, que empecé a ver el accionar vivo del Espíritu Santo. Y entonces, desde que empecé a hablar en lengua, que yo había dicho que eran del diablo las lenguas, porque me habían puesto discos en un instituto, en donde ponían que eran arregladas esas cosas. Y yo dije, yo decía eso es del diablo. Y entonces cuando el Señor me ungió en la casa, tuve el gusto de testificar con un grupo de sudamericanos que vinieron, porque me dijeron, ¿y cómo hacen ustedes esto? Es una fiesta y que no sé cuánto. Y dije, pues fíjese que me pasó esto y esto y esto y esto. Ah, ¿qué le pasó? Entonces cuando yo recibí, le dije, yo recibí la unción del Espíritu en mi casa,
no me convenció de los pentecostales. Si estaba yo en el mero centro de los enemigos del pentecostalismo. Yo era Dalí. A mí me mandaron a investigar a una iglesia pentecostal que se había alborotado por ahí para ver si eso era de Dios o era del diablo. ¿Y sabe qué regresé a decirle? Eso está dudoso, porque yo creí que era del diablo cuando llegué. Les dije, pero ahora tengo mis dudas. Y fíjense que cuando yo di el informe así, al poco tiempo fue que el Señor me bautizó. Y cuando yo estaba recibiendo el bautismo, ¿sabe? Por eso lo saqué a colación. Cuando yo estaba recibiendo el bautismo en casa y empecé a hablar en lenguas, me decía el Señor, ¿son del diablo? Ay, Señor, ¿qué van a hacer del diablo? Y la otra cosa que me decía, ¿sientes la realidad? Me sentía yo identificado con los del aposento alto. Y dije, yo estoy viviendo lo mismo de hace 2000 años. Y, Señor, esto sí es real, esto es diferente. Y cuando me subí a los dos o tres días después de la unción, al púlpito de una iglesia donde me invitaron, oye, hermano, qué diferencia. Yo había dormido a la gente 3 años, hermano. 3 años. Un grupitito así, mire, y todos cabeceando, y yo no cabeceaba porque estaba hablando. Aburrido. Esa vez en una iglesia que por cierto se llamaba el Aposento Alto. Así se llamaba la iglesia que me invitaron. Y yo llegué, hermano, y dije yo llegué otro, hermano. Pero yo no sabía lo que era pararse en un púlpito sin nada. Llevaba antes mi bosquejito hasta en colores y todo, hasta recortes de periódico para los ejemplos y de revistas. Y me dormía la gente conmigo. Bueno, pero ahí esa noche yo llegué asustado, hermano. Y cuando me subo al púlpito, hermano, y dije, oye, ¿esto qué es, Señor? Me hormigueaba hasta el pelo, hermano. Y sin nada aquí, mire. Dije, ¿y ahora qué predico? Y el bosquejo, ya había llevado mi bosquejito. Lo llevaba. Entre la Biblia lo metí. Porque no, yo dije, va a ser igual, la misma cosa, ¿no? Ahora voy a ir a predicar, que ya sé cómo hacer esto. 1, 2, 3, 4, sí, y lo puse ahí, ¿no? Y cuando me subo y no lo encuentro, hermano, se perdió. Entonces, dejé abierto donde estaba. Y vi a la gente así, vi el pasaje, dije, ¿y ahora? Y sentílo. ¡Qué diferencia! Yo hubiera querido predicar toda esa noche, no bajarme de ahí. Dije, yo, ¿y esto qué es, Señor? No se dormían, pero ni los gatos que llegaron esa noche. Cuando yo terminé de decir lo que no me acuerdo ni qué dije, estaba toda la iglesia de rodillas. Hasta los enemigos entre sí estaban ahí volcados. Y como el Señor da señales iniciales, que eso ojalá hubiera seguido, ¿sí? Levantaba yo las manos, sentía el cable eléctrico. Y al que le ponía las manos, se me iba el hormigueo de la mano sobre la cabeza de la persona y empezaba a hablar en lengua. Noté la diferencia. Ahora entiendo lo que dijo un evangelista que conoció la unción. Tenía creo que 6 años creo de predicar, el evangelista ese. Y lo ungieron esa noche. Lo ungió el Señor esa noche. Y dice él que en esa noche, ya bajo la unción, se convirtieron más que en los 6 años que había estado predicando. En esa misma noche, el impacto de la palabra ungida. Es un evangelista que ahora
llena el mundo, hermano. Y desde esa noche ya no hallaba dónde meter a la gente que se le acercaba y se le convertía, se ungía y todo. ¿Por qué? Porque con la unción, es la unción la que funciona. En la medida que uno se deja. Entonces el Señor ordenó por eso que la unción fuera la rectora en la iglesia, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, uno está bajo la unción. Entonces la gente sigue al ungido. Y ya viene la burla. Es que están siguiendo al hombre. Ya lo hicieron un ídolo. Pero es que están detrás de la unción, hermano. Fíjese que, para que hagamos un ejemplo, Saúl no era ninguna joya. Al contrario, eran buscaburras. Y lo ponen de rey. Y lo ungieron rey. Lo ungió Samuel. Y todo el pueblo se le... Claro, después ya no dio lugar a todo lo que Dios le dio. Y ya ve que terminó hasta suicidándose. Pero mientras estuvo en la unción, toda la gente. Porque siguen la unción, aunque sean Saulitos. Pero eso sí, cuando Saúl pierde la unción, otra vez él busca burras. Es la unción, hermano. Por eso, no es hacer una iglesia, hacer un grupo acá y otro allá, no. Poner un ungido aquí y otro ungido allá, otro ungido allá. Esa es la tarea. A donde quiera que Cristo iba, se lleva aglomerado. Por la unción. ¿Cuántos siguieron a Cristo antes de la unción? Ni sus hermanos. Ni sus hermanos. Yo me creo que quizás solo María creía en él. Guardaba en su corazón todas las grandezas que sabía. Creía. Ni sus hermanos creyeron en él. Y Pedro, que era el adalid que siempre hablaba, a la mera hora se rajó y se fue. ¿Qué hizo Cristo sin la unción? No que estemos menospreciando a Jesús, pero él tenía que trabajar bajo la unción. ¿Qué hizo Cristo sin la unción? Nada. Eso de que hacía pajaritos y que cobraban vida, esos son cuentos de la abuelita. Cristo antes de la unción no hizo nada, más que prepararse. Óigalo bien eso, hermano. Cristo Jesús estaba rodeado de endemoniados y rodeado de enfermos. Y no sanó ni uno, ni liberó a ni uno antes de la unción. ¿O sí? Lo único que hizo antes de la unción fue exhibir conocimiento y confundió a los doctores de la ley. O sea que antes de la unción lo que hace uno es confundir gente. Con mi respeto por Jesús, porque Jesús no los quería confundir. Lo que pasa es que él estaba preguntando cosas y diciéndole, esto es así, esto es... Los confundió todos, hermano. ¿Pero qué hizo después de la unción? Todos lo seguían. Y una vez que lo oyeron en el Parque Concordia predicando, unos fariseos se quedaron parados. Unos que llegaron por ahí, dijeron, ¿y este quién es? Este sí predica con autoridad. Acaba, ya está ungido. Dijeron, este sí predica con autoridad, no como los maestros de la ley. Este sí, ya se habían pasado y se regresaron. La unción atraía. Nosotros queremos hacer iglesias grandes. No estudie métodos, hermano. No estudie si hay que encadene coritos y que esto y que lo otro. No. Mejor predique bajo la unción. Y cuando no predique bajo la unción, usted mismo se va a dar cuenta que ni usted se aguanta.
Cuando uno no predica bajo la unción y está ungido para hacerlo, pero a veces uno lleva la gorra al revés. Ni uno mismo se queda contento y satisfecho de lo que dijo. Y cuando se predica bajo unción, oh, uno no quisiera terminar. Los que han probado lo que es la unción y lo que es el trabajo mental, notan la diferencia. Una mañana el Señor me hablaba, me decía, el Espíritu de Dios a mi conciencia, si Cristo no hubiera puesto su intelecto y su corazón bajo la unción, hubiera sido un mentalista, manejando a la gente por su poderosa mente. Y usted sabe que hay mucha gente que maneja multitudes, sobre todo en estos días de diciembre, de noviembre. Manejan a la multitud para allá y para acá y van saluditos y todo. Con la mente. Una mente fuerte domina a las débiles. Allá van todos los débiles detrás. Pero Cristo, ese poderoso acervo mental, lo llevó al Jordán para que se lo ungiera. Y entonces fue en el poder del Espíritu. Y ya no en el poder de la mente. ¿Qué más podemos decir? Ya se nos fue el tiempo. El cuerpo místico, si es el cuerpo de Cristo, tiene que reproducir la tarea del cuerpo físico. ¿Qué hacía el cuerpo físico? Hagámoslo, resumámoslo en 3. Predicaba la palabra ungida, la de Dios, rema, que engendra, que es vida. 1. 2. Sanaba enfermedades por carismas del Espíritu. 3. Liberaba de endemoniados. Ahora, si el evangelio no es esa tripleta, yo no digo que no es salvo el que lo está predicando. Yo no digo que no sea uno que va a estar en el reino. Pero no puede tener un ministerio aparte del Espíritu, hermano. Ahora, esa tripleta de sanidad, predicación, sanidad y liberación, la vemos en David. Era pastor, alababa como pocos, pero perseguía a los osos y los leones y les arrancaba las ovejas. Eso se llama liberación. Y se cargaba la perniquebrada y la vendaba. Eso se llama sanidad. Pero no sanidad de llevarlo al hospital fulano tal o cual. Y yo hablo como médico, hermano. Yo sé que ningún médico podría